buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 3 de junio de 2020, con Byron Baltodano y con Carlos José Hurtado a las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Muchas cosas feas pues hemos conocido en las últimas horas, las últimas 48 horas, pues entre el programa y programa, y vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes quiero saludar a un cumpleañero allá en la ciudad de León, el compañero Mario Vilches, que ya supera los 34, 35 años tendrá, ¿no? Mario Vilches, uno de los sandinistas chavalos más activos a lo largo de los últimos años. Felicidades, compañero. Y hoy está de cumpleaños también Raúl Modesto Castro Ruz, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Raúl Castro. Ayer estuvo de cumpleaños la princesa de Nicaragua, Blanca Segovia Sandino Arauz. De eso vamos a hablar en la segunda parte, vamos a hablar bastante. Bueno, hoy será la primera parte de dos programas que vamos a dedicar a Blanquita. Pero antes, pues lamentablemente tenemos que hablar de compañeros que han partido. Y compañeros que son entrañables, pues, compañeras y compañeros entrañables. Bueno, empiezo con la mamá de Mariano Cedile, doña Esperancita Larga Espada. Ya, me parece que estaba enfermita y hacía algún tiempo, y finalmente ayer partió. Una mujer que crió a todos sus hijos en el bien, y la muerte de Mariano la marcó a ella para toda su vida, pues. Mariano Cedile es uno de nuestros héroes, ya, caído en combate en 1978 con Manuel Olivares, con Marco Larga Espada, con María Zelaya. Saludos a todos sus hijos en el barrio Altagracia. Ayer murió un compañero que había logrado sortear la muerte gracias a su energía varias veces, porque él se detectó una enfermedad muy seria hace cosa de 3 o 4 años. Estuvo en tratamiento, lo superó, recayó, volvió a superarlo. Estamos hablando del ingeniero Orlando Castillo, ministro presidente de Telcor, a quien tuve el honor de conocerlo desde los años 80, con más frecuencia en los años 90, cuando primero era jefe técnico, después fue director del Canal 4 y luego como ministro de Telcor. Pero tenía una habilidad especial Orlando, dos habilidades diría yo. Bueno, muchas, pero hay dos que quiero resaltar. La primera era que tenía una capacidad negociadora inusual. Era una habilidad especial. Orlando siempre lograba sacar buenos acuerdos. Con quien fuera, pues, o sea, en términos políticos, en términos técnicos, en términos institucionales. La segunda característica que me parece a mí relevante de Orlando es que él se sabía representante del frente, se sabía representante también de Nicaragua. Y un poco en eso era un discípulo de Jacinto Suárez. O sea, Orlando no se sentía menos que nadie a la hora de negociar con gente grande, de igual a igual. Y esa es una virtud que se adquiere, pues, porque muchas veces te dejas apantallar porque alguien representa un país poderoso o muy rico, o porque alguien es un empresario muy importante. Pero Orlando no, nunca, jamás. Y siempre supo con dignidad representar al país.
A él se le debe toda la renovación tecnológica de las telecomunicaciones en Nicaragua. Estaba muy claro, fíjate, Orlando no era ningún chaval y él se supo actualizar permanentemente. Incluso estaba más adelante que todos nosotros, que televisión digital, que radio digital, que el internet 3G, que el 4G, que el 5G, todo. O sea, Orlando, y además tenía un capital acumulado en ese tipo de, en ese ramo sumamente importante. Es una enorme pérdida para el país. Para el país. Para el frente, claro. Y para el país. La verdad que a él lo golpeó mucho y eso lo debilitó. La muerte de su hija, a la cual él adoraba, pues. Eso fue hace un par de semanas. Y lo debilitó mucho. Y finalmente ayer se rindió, pues tenía muchos años de estar luchando por su vida. Vencía, pero esta vez ya no pudo. Orlando Castillo, yo tengo un agradecimiento especial a Orlando por muchas razones. En lo personal, la radio también. Y el frente, y el país pierde un cuadro de primera calificación. Y el lunes falleció otro compañero al que se le hará justicia en su exacta dimensión con los años. Estamos hablando del alcalde de Masaya, Orlando Noguera. Orlando estaba en el frente hace muchísimos años, trabajó en el INE de aquel entonces, él era ingeniero eléctrico, muy capaz. Provenía de una de las familias más de abolengo de Masaya. Me acuerdo que una vez andábamos por la ciudad y me dice, de aquí son los fulanos, los sultanos, esta es la calle que ha producido los alcaldes de estas. Él era muy orgulloso también de su ciudad, conocía todos los barrios. Pero Orlando tuvo un papel destacadísimo, que yo no tengo derecho a contarlo, durante la acometida de la viuda del Cerotal en Masaya. Destacadísimo. Y con una valentía. O sea, aquellos que ya sabes que son, los tenía enorme. Y se fajó. Le secuestraron a su hermano, le quisieron secuestrar a la familia, a la esposa, a los hijos, la casa, su casa, anduvo clandestino, pero no se fue. Y salvó la vida de muchos compañeros que estaban asediados, secuestrados por la horda somocista, allí en la ciudad de Masaya en esos días aciagos, y él se fajó. Y luego, en medio de que cuando ya estaba aquí el virus, él no se encerró en su despacho. No, él siguió al lado de la gente, iba a los mercados, a las calles a supervisar obras. Orlando era la tercera vez que era alcalde de Masaya. La primera vez fue cuando por primera vez el frente recupera la ciudad. Y los alcaldes anteriores, Carlos Iván Huck, el otro, Putoy, creo que era, no me acuerdo el otro, esos dejaron la ciudad en bancarrota. La saquearon literalmente, sin ningún vehículo la dejaron. La ciudad era un verdadero desastre. Basura por todos lados, las calles hechas papilla, no había alumbrado público. Es que era un desastre, los parques abandonados. Era feo ir a Masaya. Y con las administraciones de Orlando Noguera, del Frente Sandinista, Masaya cambió y eso nadie lo puede discutir, nadie. Entonces, fíjense, a todos los somocistas, a todas las viudas del Cerotal que se alegran de las muertes
de nuestros compañeros. No los pudieron vencer en el campo de batalla. Ellos los vencieron junto con el pueblo de Nicaragua. Son parte de los vencedores. Ustedes tienen la rabia que no los pudieron vencer. Tuvo que ser la enfermedad la que se lo llevara, el cáncer, lo que fuera, la enfermedad. Pero ustedes no los pudieron vencer. Ellos son vencedores. Ellos y ellas, todos los compañeros que han fallecido en estos últimos días y los que han fallecido a lo largo de los últimos años. A ninguno de ustedes lo pudieron vencer, a ninguno lo pudieron matar como ustedes querían. A ninguno lo pudieron arrastrar como ustedes querían. Son vencedores. También falleció la diputada del Frente Sandinista, Rita Flete. Fue diputada propietaria en un par de ocasiones y luego fue suplente en los siguientes periodos. Creo que era, no estoy seguro, pero creo que era la suplente de Carlos Emilio López, creo. Y surgió desde el mercado Roberto Güemes, de ahí viene Rita Flete. Ahí la conocimos allá por 1990, por ahí. Y destacada participación como representante de los comerciantes, siempre vinculada a ellos. Que por cierto es la segunda diputada en una semana que muere, porque la semana pasada murió la diputada leonesa María Manuela Sacasa de Prego, una muy destacada activista de la cultura en León, Dariana, era la presidenta del Teatro José de la Cruz Mena, muy destacada. Luego, es que tengo que decirlo, pues yo sé que es feo pues, estar hablando de fallecidos, pero es que cómo no vamos a rendir homenaje a los nuestros. Y eso que no podemos hacerlos con todos, pues que este espacio no es tan grande. Pero es que también ayer murió, a mí me dejó impactado cuando supe su muerte. Efrén González Vizcaya, don Efrén le decían todos los compañeros, porque parecía de más edad de la que realmente tenía. Efrén tenía 56 años. Sí, 56 años. Y Efrén durante muchos años fue el secretario de organización del Frente Sandinista en el departamento de Madrid, muy destacada participación. Un hombre trabajador, sin ambiciones, o sea, muy organizado, muy ordenado, muy sensato. Yo tengo un gran recuerdo de Efrén cuando lo conocimos allá en los años, para las elecciones de 2011. Y es una gran pérdida para el Frente Sandinista en el departamento de Madrid. Mucha gente, todos los sandinistas ahí saben que el valor que tenía Efrén, además era presidente del Consejo Electoral del departamento de Madrid. Ayer también murió, creo que ayer o antier, un compañero que era muy conocido en León. Pero él murió por insuficiencia renal crónica, que ha matado a tanta gente, tantísima. Esa es una epidemia que la tenemos aquí, que nos ha matado a decenas, centenares, miles de nicaragüenses en los departamentos de León y Chinandega, principalmente, y también Rivas. La insuficiencia renal crónica. Y es una enfermedad horrenda. Bueno, toda enfermedad es horrenda, pero es que esa es especialmente horrenda. Cómo se consumen los compañeros. Generalmente son varones. El calor que es interno y que no lo soportan. Quieren estar desnudos y en el agua. Y el sufrimiento de las familias que los acompañan. Ahí incluso en Chichigalpa hay un barrio que le dicen el barrio de las viudas, porque todos los hombres murieron por la IRC. Pues bueno, Chipilo, Javier Rugama, murió de la IRC allá en la ciudad de León. También falleció un veterano combatiente del frente en los años 80, en los años 70, policía,
ex jefe de auxilio judicial de la ciudad de León, el comisionado en retiro Miguel Ángel Carmona Monterrey. Aquí en Managua falleció, aquí en los barrios orientales, un destacado combatiente de la insurrección en Huaspán Sur. Trabajaba allí, operó bajo la dirección del comandante guerrillero Ramón Cabral, Tacho. Estamos hablando del compañero Isidro Michael Ramos Somarriba, conocido como La Tula. También se fue al repliegue. Otro compañero que ha causado conmoción en León, la pérdida de Ramiro Sosa López. Fue secretario político de Sutiaba, ahí vivía. Y muy destacado, muy valiente, muy firme, con una gran capacidad política. Él era delegado del MAC en el departamento de Chinandega. Y eso, la muerte de Ramiro ha sido de mucho impacto entre los sandinistas de León. Muy destacado. Falleció también el comisionado mayor en retiro Carlos Ramírez. En esto quiero detenerme porque el comisionado mayor Yuri Valle escribió algo sobre la muerte de Carlos Ramírez. Lo voy a leer. Hace 10 días había muerto su mamá. Antier murió su papá. Y hoy se nos fue él, hoy el lunes. Qué gran dolor y qué gran impotencia. Yo lo recluté en la clandestinidad, fui su responsable y durante la insurrección también. Luego trabajamos juntos varios años en Buaco. Vivimos en la misma casa, nos mirábamos y tratábamos como hermanos. Yo lo llamé el jueves pasado, dándole el pésame por la muerte de sus padres. Y hoy tan mala e inesperada noticia, al retirarse de la policía, era el jefe de la contrainteligencia policial. Sobreviviente del repliegue al vapor, Carlos Ramírez. Creo que vivía aquí en el lado de San Antonio. Otro compañero muy valioso. Ayer murió un muchacho, pero chavalo, hermano, médico, de ahí de San Juan de Oriente, el doctor Marcos Zamuria. Gran impacto también en la población. Y murió también repentinamente, esa es otra, ni siquiera sabíamos que estaba enfermo. Murió Francisco López, el rector de la Universidad Central de Nicaragua. Él fundó esa universidad, fue su rector durante muchos años y tenía, digamos, en los últimos años, en los últimos 20 años, se dedicó principalmente al desarrollo de la academia desde el punto de vista de la universidad privada, que era la Universidad Central. Él antes trabajó en la UNAM en los años 80. Francisco López, que hay 3 Francisco López, o había, pues, bueno, reconocidos, pues. Francisco López, el presidente de Albaniza, un saludo a Francisco. Francisco López, el vicerrector de la UNAM, Dowery, y Francisco López, el rector de la UCN, que falleció ayer. También murió el ex alcalde del Coral, Fermín Cuadra. También lo conocimos. Es que todos estos yo los conocí, hermano. Fermín no era del Frente Sandinista, se alió con el Frente y así el Frente gana el Coral. Él era liberal y se quedó con el Frente. No crea que en esa aventura del somocismo, la embestida somocista, no crea que se pasó. No, se quedó. Murió por un bajón de azúcar, según explicaba la vicepresidenta Rosario Murillo ayer. Se le baja el azúcar el lunes. Él se siente mal, pero como dice, mañana voy a Managua y nomás voy a ir al hospital. Le costó la vida. Si él ha ido de inmediato, ahí estaría convaleciendo, pues, pero ahí estaría. Le costó la vida a Fermín. Y finalmente anoche
a eso de las 10 de la noche, murió otro compañero, ministro asesor de la presidencia para la participación ciudadana. Fue secretario técnico de la presidencia en el año 2007, el compañero Rodolfo Delgado Romero, que era el secretario político del territorio 5.3 aquí en Managua. También era responsable del tendido electoral de todo el distrito. Un hombre especialista en estadística, un profesional, sociólogo. Y a mí también, ¿qué? Cuando me comunicaron, pues, me parecía mentira, pues, porque estaba, vos lo veías a Rodolfo, no le veía ni una señal de nada, de que estuviera enfermo, que estuviera débil, que no tuviera azúcar. No se lo veías, por lo menos, tenía un rostro lozano. Y no parecía la edad que tenía, pues. Tenía 69 años, pero parecía como de 55, etcétera, pues. En todas las marchas anduvo. Un hombre muy firme, muy dedicado a su trabajo. Saludos a todas las familias, a todos los compañeros, las compañeras que conocieron, a todos los que he mencionado y a muchos otros que no los he mencionado. Y les digo a todos, recuerden, tuvo que ser una enfermedad la que los matara, pero no lo venció el somocismo. Somos vencedores y vamos a vencer sobre este maldito virus y vamos a vencer sobre los malditos somocistas. Vamos a vencer. Estamos venciendo y vamos a cerrar esa victoria. Y muy pronto, mucho más pronto que tarde. Somos un ejército de vencedores. Estamos en una batalla durísima. Depende de cada uno de nosotros vencerla. Depende de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros. No depende de que si el gobierno, que no, depende de cada uno de nosotros. En cualquier parte del mundo, así ha sido. Cada uno de nosotros. Si sabemos seguir las recomendaciones, si nos sentimos mal, no hay que quedarse en la casa, hay que acudir al centro de salud o al hospital. Porque muchas veces hay personas que se agravan por no llegar a tiempo al hospital. Porque creen que ya me dijo el vecino, ya me dijo mi mamá, ya me dijo mi papá, ya me dijo mi hija. Lo que hay que hacer, no. Vayan al centro de salud. O llamen al 132 o vayan al hospital. Vayan, sin miedo, vayan. Ah, que mira que el hospital, pues lleven su gel, lleven su pañuelo, lleven su máscara, váyanse, vayan. No se queden en la casa ante los primeros síntomas, vayan. Sobre todo si ustedes tienen enfermedades crónicas, sobre todo. ¿Ah? Y así vamos a salvar muchas vidas más. O sea, ayer el informe es impresionante, la cantidad de gente que ha salvado, los médicos, las enfermeras, todos los trabajos de la salud. Es impresionante la cantidad de gente que se ha salvado. Son, por aquí tengo la cifra, 691. Impresionante, ¿verdad? Entonces hay eficiencia, hay calidad, hay calidez, hay equipos, hay medicamentos, está todo ahí en los hospitales. Entonces, te sentís mal, andate al hospital, no esperes. Y ya sabes cuáles son los síntomas, no hay que estártelo repitiendo, ya usted lo sabe. No te quieres enfermar, gel, lavarse las manos a cada rato, gel, y procurar reducir la cantidad de veces que te pones la mano en la cara. Para mí eso es un problema. Yo soy con las manos en vivo moviéndola, etcétera. Pues me tengo que estar cuidando, recordarme. Pero si sabemos lo que tenemos que hacer, hay que cuidarnos. Y recordemos, vemos muchos, ¿verdad?, que estamos participando en la revolución desde hace 40, 50 años y somos mayores de 60 años. Y muchos tienen enfermedades crónicas. Entonces,
somos el segmento vulnerable. Y somos los que entonces tenemos más que cuidarnos. No es cierto que solo sandinistas están muriendo. Quítense eso de la jupa. Nosotros revelamos nuestros muertos porque les rendimos homenaje a los vencedores también. Ellos no. Ellos no revelan sus muertos porque son los derrotados y los esconden. No se les olvide eso. Vamos a vencer, compañeros. Tengan la seguridad. Tenemos que ayudar en esta batalla. Cada quien tiene que ayudar. El gobierno hace su tarea, nosotros hagamos la nuestra. Y la nuestra es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los nuestros. Esa es nuestra tarea. Ánimo, compañeros, que vamos a vencer. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 2 minutos. Muchas gracias a quienes nos sintonizan por Facebook Live. Especialmente a la compañera Xochitl. ¿Cuál es el apellido? Xochitl Miranda Telles, que siempre está pendiente de Facebook Live. Muchas gracias, Xochitl. A Gilberto Lacalle, a todos los compañeros y compañeras que están sintonizándonos por Facebook Live. Sobre los Estados Unidos, rapidito. Sí, en las protestas por el asesinato de George Floyd, cada vez salen más videos que queda reflejado que fue una bestialidad como tanta otro acto. Hay muchas declaraciones por las protestas, aunque continúan, no tienen la fuerza del fin de semana, porque hay que ver que la gente trabaja también. Entonces hay que ver qué pasa este fin de semana. En Nueva York fue fuerte ayer, también en Washington. Y Trump allá anda movilizando soldados. Pero bueno, una aclaración. Gracias a Mario Montenegro, me dejó una notita ahí manuscrita. Y antes, fíjate, mira lo que es la vida. Antes una amiga me lo había dicho, que iba a averiguarlo. Una amiga abogada, como no me autorizaron su nombre, solo saludos, ella sabe de quién estoy hablando. Entonces, dice Mario lo siguiente: la canción Guerrero del Amor ni siquiera es de Salvador Cardenal, es de la poetisa costarricense Rosy Soleil. Salvador solo le puso música. Ni la Katia ni la Normelena Gadea son autoras de nada, son intérpretes. Mario Montenegro. Gracias, Mario. Ya sabes, Guerrero del Amor, que fue por la que reclamó. La miserable esta. No, si no es tuya. Ni tampoco de tu hermano, de Boyoy. Y aunque fuera de Boyoy, Boyoy estaría de acuerdo. Es de la tica, la costarricense Rosy Soleil, y la música sí es de Salvador. De Rosy Soleil, Salvador Cardenal. Es como aquel famoso poema de Tomás, ¿no? Bueno, varios poemas de Tomás musicalizados por ya sabes quiénes, y ahora no, sí, son míos, ¿no? ¿Quién dice? Sí, el himno del frente, por ejemplo, en tantas cosas, ¿no? Bueno, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Canciones que le encantan a Blanquita Segovia. Felicidades, Blanca. Ayer fue su cumpleaños, ayer la llamamos por teléfono. Estaba muy contenta, le pusieron una serenata, todos sus hijos, sus nietos. Es la princesa de Nicaragua, la princesa de la revolución. Y le pregunté expresamente, ¿y cuál es la música que le gusta? Es que las rancheras, que esas son las de mi época. Me dice, me mencionó precisamente 4000, para que es la que estamos escuchando, de Antonio Aguilar, de los mejorcitos de intérpretes de música ranchera de la historia. Y también me mencionó esta otra, que es con Vicente Fernández. ¿Quién no escuchaba esa canción? Decime vos. Y es el original, además, porque después hizo versiones más musicalizadas, más largas. Es el original, La Ley del Monte, de Vicente Fernández, que sale en una película que así se llamaba, La Ley del Monte, la película, porque Vicente fue artista, pues, ya está retirado de todo. Pero la que más me llamó la atención, que le gusta a Blanquita, feliz, a mí también me gusta, toda esta música a mí también me gusta, es la Pose, de Espinoza Paz. La Pose, de Espinoza Paz. Y saludos también a sus hijos, a Augusto, a Julio César y a Walter, a todos sus nietos. Y ahora vamos a hablar
de Blanquita bastante, sobre todo por lo siguiente. Fíjense, según cuenta Eddie Cool, en un artículo que se llama Jinotei y su música, publicado en la revista Temas Nicaragüenses número 41 de septiembre de 2011, el papá de Blanquestela Arauz Pineda, el papá, cuyo nombre era Pablo Jesús Arauz, era el músico de San Rafael del Norte. Miren cómo es la vida. Por ejemplo, escribía música en su finca, y la finca, ¿saben cómo se llamaba? La finca se llamaba Luz y Sombra. Y entre la música que él escribió está La Zulita, La Misa de Dolores, Marcha Fúnebre, Mazurca, Foxtrots, valses como Rumor del Viento en los Pinares. Pablo Jesús Arauz. Porque ya van a entender por qué les cuento esto. Pedro Antonio Arauz, secretario personal de Sandino a lo largo de los 7 años de la guerra constitucional, de la guerra nacional, de la guerra de liberación nacional, tocaba el trombón de embolo. O sea, y los Pineda también eran muy conocidos en San Rafael del Norte por la música que creaban o que interpretaban. El himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional lo escribió Blanquestela Arauz Pineda. Y no es casual, porque viene de esa matriz. Se crió en ese ambiente con su padre, que era un músico de renombre, ¿verdad? Y por órdenes del general Julio César Avilés Castillo, se recuperó la música y se grabó el himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, cuya letra fue escrita por Blanquestela Arauz Pineda. Voy a leer la letra. Por cierto, a los que están viendo el video, esa letra que está en una hojita mecanografiada ahí a los lados, en ambos lados, esa es la letra de Blanca Segovia Sandino Arauz, porque es un documento histórico y ella lo autografía, pues, porque además dice: este es mío, pues. Voy con la letra. A la gloria llevemos de frente la bandera de blanco y zafir, que se ponga de pie el continente para vernos vencer o morir. La montaña nos dio su regazo, cobijó nuestra fe con amor. Cualquier árbol dábanos su brazo si colgamos en él al traidor. A la gloria marchemos de frente, nuestro paso alfombró el invasor, que se ponga de pie el continente para ver redimir el honor. Nada puede la extraña bandera, sus cadenas Sandino rompió. Nada puede la guerra extranjera, ante el cóndor el águila huyó. Todo el oro que tiene el pirata nunca pudo infundirle valor, y la misma manigua lo mata, y lo mata el insecto y la flor. A la gloria marchemos de frente, bandoleros, clarín y tambores, que se ponga de pie el continente para vernos morir con honor, patria y libertad. Esa es la letra escrita por Blanquestela Arauz Pineda. Y ahora vamos a escuchar la interpretación de esta canción, este rescate histórico que hace el Ejército de Nicaragua por órdenes expresas del general Julio César Avilés Castillo, que ha tenido una relación amistosa con Blanca Segovia y su familia durante mucho tiempo, y lo grabó el Cuerpo de Música Militar del Ejército de Nicaragua, cuyo nombre es el Soldado Pedro Cabrera. Escuchemos esta interpretación y vamos a ver, espérate, se me había olvidado. A Blanquestela, antes de grabar ya definitivamente la versión,
le llevaron una prueba, a Blanca Estela, perdón, a Blanca Segovia, le llevaron una prueba grabada en un cassette, pues en una MP3, y se la pusieron a escuchar. Y tenemos ese video que nos ha suministrado el compañero Walter Castillo Sandino. Entonces, vamos a ver ese video donde está Blanquita escuchando la interpretación del cuerpo de música militar, Cabrerita. Y vamos a tener el sonido correcto, el sonido también suministrado por el compañero Walter Castillo. Y al final van a escuchar ustedes lo que Blanquita dice una vez que ya termina de escuchar el himno, cuál es su opinión sobre esa versión. Escuchemos entonces el himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. El himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y repito, a Blanca Segovia le llevaron de parte del general Avilés la grabación de prueba para que ella aprobara si le parecía bien el arreglo, la grabación, los coros, si le sonaba bien, que querían su opinión para poder proceder después a una grabación profesional y también para proceder a su divulgación. Se va a preparar un DVD, etcétera, pero eso va a ser después. Entonces quiero que escuchen cuál fue la valoración de Blanca Segovia Sandino Arauz. Está muy bonito, gracias al general Avilés, lo queremos mucho. Blanca Segovia Sandino Arauz, ¿verdad? Y ustedes escucharon, no solo la prueba, sino además les manda su saludo al general Avilés, con quien, repito, tiene una relación de vieja data. Pero fíjense, yo tenía previsto hacer una cosa y ya no la voy a poder hacer, la vamos a hacer el próximo viernes. Porque es que Blanca Segovia estuvo aquí en la primerísima. Blanca Segovia cumplió ayer 87 años, ¿eh? 87 años. O sea, se dice rápido, ¿verdad? Pero 87 años bien vivido.
¿verdad? Exitosa mujer porque mantuvo sus principios, mantuvo su dignidad, una mujer de temple que nunca anduvo pretendiendo tarimas, ni reconocimientos públicos, ni sacando a todo mundo que era la hija de Sandino, ¿no? Blanca hizo su vida con dignidad, recuperando a su padre, orgullosa de su padre, defensora de su padre y de su gesta, pero nunca anduvo en ese plan, nunca andado, pues, aquí está, yo soy la hija de Sandino, aquí mando, porque yo soy la hija, no, jamás en la vida, no se le ocurre. Hay otros que ya quisieran ser de quien es hija Blanquita y andan sacando pecho por cualquier cosa. No, Blanquita no es así. Nunca ha sido así. Entonces ella estuvo aquí en la primerísima, el 19 de mayo de 2001, cuando la cabina quedaba donde hoy es el estudio de grabación. O sea, estuvo aquí hace 19 años. Ella tenía en ese momento 68 años, ¿no? Entonces ahí contó cosas por primera vez que no se sabían. O sea, pero es que yo envidio a Walter en ese sentido, porque Walter le ha grabado y grabado y grabado a su mamá, ¿verdad? Todo. Ya quisiera oír todito eso, yo, hermano. Historias que nunca se han contado. Entonces, en esa entrevista, ¿verdad? Blanca Segovia cuenta cómo fue el parto en el que muere su madre. Recordemos, su mamá murió un día como ayer. Blanquita cumplió años ayer y su madre murió un día como ayer. Muere en el parto. Ya vamos a contar cómo fue eso, ¿verdad? Entonces ayer fue el aniversario de la muerte de Blanca Estela Arauz Pineda. Y ayer fue el aniversario del natalicio de Blanca Segovia Sandino Arauz. Es una fecha difícil, ¿no? En ese sentido. Ayer hubo actos ahí en San Rafael del Norte. Recordemos que Blanca Estela es heroína nacional. El año pasado fue incorporada a los héroes de la patria. Y bien merecido, además. No creas que Blanca Estela fue, que solo era la mujer de Sandino. Estás loco, vos. De la época, la telegrafista era como decir hoy, qué sé yo, ingeniero en satélite. O sea, no sé cómo explicarlo. Pues alguien que tenía la tecnología superior de la época. No había teléfono en Nicaragua en esa época. Estaban instalándolo. En Managua sí había. Pero en los pueblos no había, estaban comenzando a hacer eso. Imagínate vos. Ahora el mundo, vos le preguntás a un chavalo que si se imagina el mundo sin internet. Y te digo, estás loco. ¿Cómo es eso? Entonces, bueno, entonces en esa época el internet era el telégrafo y la experta en eso era Blanca Estela Arauz. Las comunicaciones, todo eso, bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces ahí Blanquita contó todo lo que su familia le trasladó. Solo pónganse a pensar en esto. Muere la mamá de Blanquita, ¿verdad? O sea, una bebé necesita la leche materna. Máxima en la montaña, en aquella época no habían esas leches de ahora. Entonces le buscaron una nodriza que la amamantara. Primero quedó a cargo de la familia, ¿no? Pero es que después le matan al papa. O sea, quitemos por un lado la trascendencia de lo que es Sandino, ¿no? Pongámoslo en el ámbito familiar. Mataron a su papa. Él tenía 8 meses. Muere su mamá en el parto y le matan al papa a los 8 meses. Y a la bebé le escondieron por aquí, le escondieron por allá, la lograron salvar, se la llevaron a la montaña y así pasó sus primeros días. Pero ella se cría sin papá y sin mamá. No se nos olvide eso. Y miren, cumplió 87 años. Qué felicidad, mano. Entonces voy a leer este testimonio, a ver hasta dónde llegamos, porque son las 7:22. Por favor, pónganle mente. También lo pueden encontrar en internet, pues, pero como yo sé que muchos de ustedes no tienen tiempo para eso, se los quiero leer. Es un relato precioso
además contado con naturalidad, con espontaneidad, en el lenguaje nuestro. Entonces es fácil de seguir. Es bastante conocido cómo se encontraron, cómo se casaron y cómo se desenvolvió su vida en esos primeros días, mi papá y mi mamá. Pero hay algo más interesante que expone la parte humana, el sentimiento de él y el de mi madre, y es mi nacimiento, de lo cual no se ha dicho nada. Pongan cuidado. Mi pobrecita madre vivía de campamento en campamento. Y las bombas que sonaban, ¿verdad? En la Calma le pusieron así porque de ahí salió embarazada, en Luz y Sombra, en La Chispa y en El Chipote. Mi mamá era la que le ponía los nombres a los campamentos. Mi madre perdió 2 hijos antes que yo. Uno cuando estaba embarazada de 3 meses y otro cuando estaba embarazada de 6 meses. Que fue por... Bueno, lo enterraron al bebé. A los 6 meses ya estaba formadito y lo enterraron. Le hicieron un jardincito con flores silvestres. Mi mamá también estuvo presa. La capturaron y la llevaron a Managua. La tuvieron unos días en el Hotel Estrella. Fue cuando mi papá le dijo que tenía que ir a México a ver cómo conseguía armas para la lucha. Mi mamá quedó sola y la apresaron para averiguar para dónde había agarrado Sandino. Mi familia cuenta que la primera vez se la llevaron con otros parientes, como Luis Rubén, su hermano, era mi hermano 1 año mayor, Miguel Ángel, un cuñado llamado Francisco Berrío, mi tío Octavio, otro hermano de Blanca, mi tía Lucila, hermana de Blanca, y mi abuelita Esther, la mamá de Blanca. Los interrogaban para ver si decían dónde estaba Sandino, pero ellos no sabían nada. El hombre se fue y no volvió a dar señales de vida durante 1 año. Durante 1 año mi mamá no supo nada de él. En esa ocasión los llevaron a Managua, pero después, como no pudieron averiguar nada, les dieron libertad, aunque al poco tiempo volvieron a capturarlo. Esta vez solo se llevaron a mi tía Lucila, a mi abuelita Esther y a mi mamá. Pero en realidad a la que querían era a mi mamá, para preguntarle dónde estaba Sandino y si se comunicaba con él. Como no decía nada, entonces la trasladaron a las cárceles de la 21 en León. Mi mamita Lucila y mi abuelita Esther, Blanca Segovia le dice mi mamita Lucila porque Lucila, Chotita, era la que la crió. Era la hermana mayor de Blanca Estela y fue la que quedó a cargo de criar a Blanca Segovia. Entonces, ella nunca se casó ni tuvo hijos. Su hija era Blanca Segovia. Por eso le dice mi mamita Lucila. Y mi abuelita Esther se solidarizaron con mi mamá y se fueron con ella para que no estuviera sola. Mi mamá tenía nada más que 19 o 20 años. Recuerden que Blanca Estela se casa con Sandino 1 semana antes de cumplir los 18 años. Sandino tenía 32. 1 semana antes de cumplir los 18 años, Blanca Estela se casa con Sandino el día del cumpleaños de Sandino ahí en San Rafael del Norte. Se casa por lo religioso en la iglesia. Por lo civil se casaron poco antes que naciera Blanca Segovia. El día del cumpleaños de Blanca Estela, que es el 25 de mayo. Ese día se casan por lo civil, 25 de mayo de 1933, y 1 semana después fallece y nace Blanca Segovia. Sigo pues. Estando en la... mi mamá tenía nada más que 19 o 20 años. Para ellas no era correcto dejar ir sola a la muchachita, a esas cárceles. Entonces, ellas que estaban libres, se metieron a la cárcel con mi mamá para cuidarla. Mira qué cosa más linda. La hermana y la madre se meten voluntariamente a la cárcel para cuidar a Blanca Estela. Es una cosa hermosísima, ¿no? Para cuidarla, para evitar que la ultrajaran.
De verdad que es un canto de amor formidable. Estando en la 21, las mortificaban de varias formas. Ellas habían sido criadas con mucha limpieza y escrúpulos, como ocurría en los pueblos, pero se vieron obligadas a soportar a un soldado apestoso con sus dientes podridos, que entraba a la celda y les pasaba la comida con sus manos todas sucias y les daba algo de beber en un inmundo pocillo del que les decía solo él había bebido. Mi abuelito Pablo, que ya había muerto en esa época, ya hablamos de él, ¿verdad? El músico, fue liberal en tiempos del general Zelaya. Trabajó en Jinotega y Estelí con el general Zelaya. Fue tan amigo del general Zelaya, tan amigo fue don Pablo Arauz, fue tan amigo de Zelaya que él le pone a su hija Blanca Estela, porque así se llamaba la esposa del general Zelaya. ¿Cómo eran de brothers? Pues? Imagínate vos. A su hija le pone Blanca Estela porque así se llama la esposa del general Zelaya. Para que tengan una idea. Había mucho acercamiento con los liberales. Cuando joven, mi abuelito estuvo en León y se hizo de muchos amigos, como José León Leiva y otros liberales de familias importantes. Esos amigos de mi abuelito hicieron todo lo posible para que sacaran de la cárcel a mi mamá, para que ella no estuviera entre tanta corrupción de la que tenía fama la 21. Consiguieron que la trasladaran al Colegio de la Recolección y ahí se fueron las tres: mi mamá, mi abuelita y mi tía Lucila, mamita Lucila. Fíjate vos. No, o sea, la sacan de la 21 y la mandan a la Recolección. Ya podían haberse ido la mamá y la hermana. No, con vos nos quedamos en el convento de la Recolección. En la Recolección estuvieron otros 6 meses recluidas. O sea, ya no estaban presas como tal porque no estaban en una cárcel, pero estaban recluidas, no podían salir. Las monjitas querían mucho a mi mamá. Le decían que era muy inteligente y muy bonita, que era la esposa del general Sandino, que debía tener preparación y que se iban a encargar de hacerlo. Y la prepararon. Le enseñaron mecanografía y a bordar. Claro, todas las amistades liberales se las recomendaron a las monjas y así fue como mi mamá se superó muchísimo. Ahí se hizo de amigas y pasó una temporada bastante tranquila. De mi papá no volvió a saber. Miren, muy importante, esto es un agregado mío, porque esas amigas que hizo Blanca Estela en León, meses después le sirvieron mucho para tener información de inteligencia, movimientos de los marinos, movimientos de la guardia. Le avisaban en clave, le mandaban notitas escondidas y era para Blanca Estela. Entonces ella se daba cuenta de muchas cosas. O sea, información de inteligencia. Porque eran niñas de la sociedad de León, ¿me entendés? Bien ubicadas, bien conectadas. Y ellas oían todo. Le mandaban a decir a Blanquita, por allá van los gringos, por allá van tal cosa. La amistad. Ahí en la Recolección también había un seminarista que llegó a ser Monseñor Oviedo. Llegaba de ayudante en las misas a Monseñor Carrillo y él se encariñó con ella. Le dijo que cualquier cosa que quisieran, algún aviso para su familia, que estaba a la orden. Entonces ellas hacían papelitos y se los dejaban en los reclinatorios en la capilla. Él los recogía y en el mismo lugar les dejaba las contestaciones que mandaban del norte. Ellas rompieron así la incomunicación a la que trataban de someter a las autoridades. Esta es otra cosa linda. Un cura que les ayudó a tener comunicación con la familia en San Rafael. Cuando mi papá regresó y se dio cuenta que mi mamá estaba presa, se indigna. Y para ser franca, era un hombre terrible, dice Blanquita. Les dijo que si no le daban libertad a su esposa, incendiaba León. A ella le dan la libertad y sale para San Rafael del Norte. Mi madre regresó en los primeros días de febrero de 1933 para tenerme a mí en el pueblo. Si no, yo no hubiera nacido. Ella le había escrito una carta a mi papá que yo leí después, donde le decía: yo no quiero que mi niño nazca en un ambiente de fieras. Hagamos todo lo posible por regresar al pueblo y tener una vida normal.
Y es que ya para entonces habían empezado las conversaciones de paz. Ya era Somoza y la Guardia Nacional la que estaban en lugar de los gringos. Y mi padre se confió. Se confió de los políticos y empezó las conversaciones de paz, que juega un papel muy importante Blanca Estela, como lo hemos contado en otras oportunidades. Recuerden esto que dice Blanca Segovia. Mi padre se confió de los políticos y empezó las conversaciones de paz. A la medianoche del 1 de junio de 1930... bueno, espérate. Esto me lo contó Walter. Blanca Estela se cayó de una mula cuando estaba todavía en la montaña. Y eso la afectó bastante. Estaba embarazada y cae de la mula. Y le afectó muchísimo su salud. Se quebrantó su salud. Entonces, ella regresa al pueblo ya cuando está con el embarazo, más o menos en 4 o 5 meses, en febrero de 1933, porque también tiene la salud quebrantada, ¿verdad? Después de la caída de la mula, y quiere ir a parir a su hijo o a su hija, quiere irlo a parir tranquilamente, y le dice a Sandino, vámonos para el pueblo. Me explico, ¿no? Ese era, entonces, así las cosas. Se casa con Sandino el 25 de mayo, el día del cumpleaños de Blanca Estela. Blanca Estela está en cama, ¿verdad? Pasa en cama la mayor parte de los últimos meses de embarazo, porque ella quería tener a su niño. En ese momento, tanto Sandino como ella creían que era varón. Incluso ya le habían puesto nombre, Augusto. Creían que era varón, ¿verdad? Y entonces, además recuerden que no había ultrasonido ni nada que se le pareciera, pues el cálculo siempre era de las parteras. Mira, si era grande determinada la panza, ese es varón, así te decían, pues. Pero no se equivocaron, no era varón. Pero bueno, voy a lo que voy. Entonces, ella está en cama porque ella quiere tener a ese niño. Como ha perdido 2, sabe el valor de eso y no quiere perder otra vez a un niño. Pues entonces, ella se cuidó al extremo para tenerla. Al extremo. Y se guardó cama durante todo ese tiempo. Entonces, el 25 de mayo se casan por lo civil. Ya recuerden, ya los gringos han sido derrotados y tuvieron que salir del país. La guardia es la que se ocupa ya del orden público. Entonces, sigo pues. A la medianoche del 1 de junio de 1933, jueves, mi madre empezó con los dolores de parto. Fue un parto muy difícil. Pasó toda la noche con los dolores, mortificada. Al día siguiente, parte de la familia fue a misa a las 7 de la mañana. Era un primer viernes y se acostumbraba a ir a comulgar. Eran tiempos de costumbre religiosa. Solamente se quedaron en la casa las personas más importantes como mi abuelita Esther, mi tía Lucila, mi tía Isolina, mi tío Pedro Antonio, Luis Rubén, Octavio, los más allegados y de más confianza de parte de mi papá. Llegaban nada más los que mi padre quería que estuvieran acompañándolo. También estaba parte de su estado mayor presto para cualquier cosa que se ofreciera. Ahí estaba la comadrona, doña Angélica Rodríguez, una señora muy buena que asistía a todas las familias en San Rafael del Norte. Don Lisandro Herrera, el médico del pueblo, aunque no fuera profesional, pero era el médico del pueblo, y mi papá. A las 7 de la mañana del viernes 2 de junio de 1933, cuando ya mi madre estaba lista para tenerme, se vio muy grave. Yo nací, pero la placenta no salía. Entonces le dijo don Lisandro a la comadrona, está grave. Y mi mamá decía que ya no resistía más. Había pasado muchas horas de angustia. Cuando mi mamá estaba prácticamente agonizando, don Lisandro le dice a mi papá, general, hay que salvar a una de ellas, porque si muere la madre, va a morir también la niña. Entonces mi papá le dijo, salve a la madre, sálvela. Pero mi mamá, Blanca Estela, le dijo al médico, ya no, salve a la niña.
¿Qué hago?, preguntó don Lisandro, el doctor. Pero mi papá, el general Sandino, no le contestó, y cuenta que entonces el médico cortó el cordón para salvarme. Como claro, o sea, Blanca Estela se está desangrando, ha perdido mucha sangre, no sale la placenta, ya nació la niña, ahí se dan cuenta que era una niña. Ellos presumían que era varón, ahí se dan cuenta que era una niña en el parto. Pero no sale la placenta, se está desangrando. ¿Qué se hace? Si se salvaba a la niña, no se podía salvar a la madre. Sandino quería salvar a su esposa. Y ella dice, no, salve a la niña. Sigo. La parte que yo quería contar es que cuando nací, según me contaron, nadie me hacía caso y lloraba sin consuelo. Doña Josefana, la mamá de la niña Audita, esposa de un primo de mi mamá, mojaba con miel de jicote un algodoncito humedecido en agua y me lo ponía para que lo chupara y estuviera calladita. A la pringuita, me decía mi abuela. Nadie le hizo caso, ni yo. Era tanto el dolor y la angustia por el sufrimiento y muerte de tu mamá que ya ni nos fijábamos. Y tu papá ni sabía si estabas o no estabas, porque él estaba en su agonía. Es que terrible. Sigo, sí. Ves que aquí ves compagines más. Sigo. El nacimiento, o sea, el parto fue... sigo. Porque él estaba en su agonía, con su mujer y yo ocupadísima. Solo doña Josefana tuvo la caridad de agarrar aquel pringue, porque era chiquitita, y buscar cómo consolarte con agua de miel de jicote. Me buscaron una mamadera, pero las de aquellos tiempos eran tan grandes, tan ásperas, que no me entraban en la boca. Y era chiquitita, una bebecita. Pringuita, se le decía en aquellos tiempos. Tenía tiempo de no oír esa palabra. Pringuita, una pringuita, es algo chiquitito. No hallaban cómo alimentarme y yo lloraba. Mi nacimiento fue en San Rafael del Norte, en la casa que le llamaban Campamento General, porque en un tiempo ahí emanaban las órdenes hacia los demás de campamento, y ahí permanecía mi papá. El campamento de los gringos era enfrente, en la casa de Francisco Rodríguez, y mi mamá y mi familia veían los movimientos de los gringos cuando salían a perseguir a Sandino antes que se estableciera completamente la guerra. Mi abuelita me contó que mi papá se inclinó sobre el cadáver de mi mamá y se puso a llorar sin consuelo. Todos lloraban, aquello era una locura. Todos sufrían. Era terrible ese momento. Mi papá sacó la pistola y se iba a dar un tiro. Y ahí entraron en acción el tío Toño, Pedro Antonio Arauz, y un ayudante suyo, y le quitaron el arma. Creo que el ayudante era el general Estrada. No, general, le dijeron. ¿Cómo va a cometer esa barbaridad? ¿No ve que nos deja huérfano? Piense que tiene un mundo de gente a su mando, le decían. Dice mi abuelita que después mi papá sacó a todos del cuarto, se quedó solo con ella y le ordenó al tío Toño: vaya a casa de Rito Blandón, que era el mejor carpintero del pueblo, que haga un ataúd lo mejor que pueda. Cuenta la abuelita que don Rito hizo un bonito ataúd. Entonces mi papá me llamó a mi tío Octavio Arauz, que era el más fuerte y recio de la familia, y le dijo que le ayudara a vestirla y a pasarla al cajón. Después sacaron el catre donde ella había muerto, lo adornaron con flores, le pusieron un Cristo y lo llevaron a la sala para que la gente lo velara. No permitió que sacaran su cuerpo del cuarto. Se quedó solo con ella, velándola. Mi abuelita me contaba, ese hombre lloró como nunca me imaginé, porque como tenía un carácter, era tan serio en sus cosas, que nunca me imaginé que la quisiera tanto y que iba a llorarla tanto.
Varios de mi familia me han contado que a la vela llegaron personas importantes del gobierno, enviadas por el doctor Sacasa. Estos, así como tropas, amistades liberales y otras gentes, fueron al entierro. Todo el pueblo estaba movilizado, era un gentío en el entierro. Cuando a mi mamá ya la habían sepultado, mi papá no paraba de llorar. La impresión era muy grande, pues y de ahí, si era su compañera que anduvo con él en la montaña, sufriendo todas las calamidades. Tú sabes lo que significa la aspereza y la angustia de la montaña de aquella época. Y perseguidos por un enemigo poderosísimo como eran los gringos, quienes hasta aviones tenían, que en realidad eran pipilachas, pero nuestra gente no los conocía. En ese tiempo eso era terrible. Mi abuelita, al día siguiente del entierro, estando delante de todos los políticos, les dijo: ustedes son los responsables de la muerte de mi hija. Ahí la tienen, les dice. Ya la tienen enterrada, cómansela. Me cuenta que a mi papá le llamó la atención. ¿Y a mí qué me importa?, me decía mi abuelita, que le contestó, porque el dolor que yo tenía era tan profundo que no me aguanté. Y les dije 4 barbaridades a todos ellos, los políticos, que estaban haciéndose los consternados, cuando yo sé que ellos ya estaban engañando al hombre y que por confiarse trajo a mi hija. El 21 de febrero de 1934, cuando a él lo asesinaron, llegaron a tocar las puertas del telégrafo para quitarle el aparato telegráfico a mi mamita Lucila, porque ella siempre quedaba de telegrafista, y como estaban en arreglos de paz, no había ningún problema, tenían trabajo. Ella se sorprendió y les dijo a mi tío Toño, Pedro Antonio, y a mi tío Octavio: vinieron a quitarme el aparato telegráfico. Eso pasa solo cuando hay algo muy grave, para que uno no se comunique. Pongan cuidado. 21 de febrero. Ellos no saben lo que pasó en Managua, que ya mataron al general. Llegan en la noche los guardias a quitarle el aparato, que ya había, el aparato telegráfico, a quitárselo. A la Lucila Braus, que era la telegrafista, después que murió Blanca Estela. Entonces llegan a quitarlo. Entonces ella dice: espérate, aquí está pasando algo grave, porque esto solo pasa cuando hay algo grave. Entonces les avisa a sus hermanos, a Pedro Antonio, el tío Toño, y a Octavio Arauz. Mis tíos inmediatamente sospecharon de qué se trataba y decidieron salir lo más pronto posible para avisar a mi tío Luis Rubén. Iban en carrera, sin zapatos, con las pistolas nada más. El problema es que ellos anduvieron con mi papá, eran hombres de acción, y por eso los buscaron en cuanto mataron a mi papá. Mi tío Luis Rubén no pudo salvarse porque el correo llegó tarde. Aquí quiero detenerme. Luis Rubén era el jefe de escolta del general Sandino. Era un año mayor que Blanca Estela. Estela muere a los 24 años. Luis Rubén tenía 25 años en ese momento. Era el jefe de escoltas del general Sandino. Entonces, Lucila le avisa a su hermano, a Octavio y a Pedro Antonio, lo que está pasando. Le mandan un correo, es decir, a una persona que le vaya a avisar a Luis Rubén, pero no llega a tiempo. ¿Estamos claros? Mi tío Luis Rubén no pudo salvarse porque el correo que le mandaron llegó tarde. Lo capturó un teniente Castillo, salvadoreño. Lo trajo con la tropa amarrado a la cola de una mula. Me voy a detener en esto. Y lo arrastraron por el pueblo. Pongan cuidado. Lo capturan en las afueras de San Rafael. Lo amarran a la cola de una mula. Y así se lo traen al pueblo, a San Rafael del Norte. Arrastrado. Ya amaneció el 22 de febrero. ¿Estamos claros? Y así arrastrado. Imagínense lo que eso se sufre. En aquella época no es pavimento, no es adoquín, son las rocas, las piedras, esas piedras filosas, ¿no?, que te van hiriendo todo el cuerpo. No, también sería igual en el pavimento o en el adoquín, pero estoy describiéndolo cómo era la cosa, pues.
lo arrastran, amarrado a la cola de una mula. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren escarmentar, quieren decirle, ya Sandino se murió y ahora mandamos nosotros y aquí, olvídense, todos los que sandinistas se van a morir también. Quieren decirle eso al pueblo, quiénes son los mandamases y que Sandino ya no tiene nada que ver y que los Arauz tampoco. Sigo con el relato. Era un viernes 22 de febrero, y se celebraba la procesión del Vía Crucis. Mi tía Lucila se le hincó al teniente Castillo rogándole que no mataran a Luis Rubén. Pero el teniente Castillo le lanzó un chilillazo. ¿Sabes lo que es un chilillazo, no? Un chilillo, el que se ocupa para arrear al ganado o a los caballos. Como era a caballo era la patrulla. Lógico, no había vehículo en ese momento. Con un chilillo le da a la Lucila, que está hincada ahí, con el cuerpo de su hermano ahí, arrastrado a la cola de una mula. Está hincada. Y le dice Castillo, le lanza el chilillazo: a mí no me tenés. No se me hinque a mí, porque yo no soy Dios. Hínquesele a aquel. Y señaló a la procesión donde va el Vía Crucis. O sea, serían como las 7 de la mañana seguramente. Y no pida por estos bandoleros, le dice Castillo. El teniente Castillo se llevó a Luis Rubén y a otros 2 sandinistas hacia el lado de la Concordia, pasando por los cerros del Panal y la Cruz, donde había una gran poza. Oigan esto. Lo colgaron por los pies de un árbol, a Luis Rubén y a los otros compañeros, y los metían en la poza para ahogarlo. La famosa tortura que los gringos creen que la inventaron ellos. No, si los gringos la tenían aquí en Nicaragua desde los años 20, porque se la aplicaban a los sandinistas, se la enseñaron a la guardia. Y antes esos mismos gringos la aplicaron a los negros, allá en Estados Unidos. Y antes a los indios y a los chinos, porque ese es el procedimiento que trajeron de la civilizada Europa. Entonces pongan cuidado. Lo arrastraron por el pueblo de la cola de una mula. Lo montan a la mula y se lo llevan a unos cerros rumbo a la Concordia. Ahí estaba una poza. Lo cuelgan de los pies, boca abajo. Entonces lo metían a la poza y lo sacaban, torturándolos para que les dijera dónde estaba Pedro Antonio y dónde estaban los demás generales sandinistas. ¿Verdad? Después los ahorcaron, o sea, lo querían asfixiar, pero era tortura, era lo mismo. Los torturaban, o sea, los hacían que lo iban a ahorcar, pum, los dejaban caer así. Hasta que deciden fusilarlo. Te dicen que en aquel momento empezó a llover y una gran rayería. Entonces le meten un tiro a cada uno de los 3 con pistola y después huyen porque está la rayería. Y pongan cuidado lo que ocurrió. Ya los guardias se fueron. Está Luis Rubén ahí, jefe de escoltas de Sandino. Ya está, Sandino fue asesinado la noche anterior en Managua. Entonces Luis Rubén queda vivo, recupera el sentido, se arrastra por esa montaña, logra levantarse y llega a la casa de una campesina que lo cura y lo cuida y lo esconde. Después, muchos tiempos después, gracias a la gestión de doña Esther se vino a Managua a hablar con Sacasa, porque todos sus hijos estaban huyendo, y le dice a Sacasa: mira, no puede ser que mis hijos anden huyendo. Recuerden que además le quitaron todo a los Arauz, la hacienda, todo. Les quemaron la casa, les quemaron la ropa. Entonces viene doña Esther a pedirle a Sacasa: y dejen de perseguir a mis hijos, no hay problema, le voy a dar la orden. No, dice, si pero eso lo cuenta después, ¿para qué me voy a adelantar? Sigo mejor. Después de asesinar a mi papá, mataron a muchos sandinistas. Los andaban cazando hasta no dejar a nadie, a ninguno de los que habían colaborado. Aquello era horrible.
A mi casa llegaron y quemaron toda la ropa. Quebraron todos mis juguetes, destrozaron parte de los muebles. Aquello fue espantoso. Llegaron preguntando, ¿dónde está la niña? Se la llevó doña Esther. Yo no sé para dónde, les dijeron. Mi abuelita lo único que alcanzó a hacer fue envolverme en una sábana y salió corriendo por los solares a buscar el cura, el padre Mejía, que fue quien había casado a mi mamá con mi papá, y le dijo, padre, ¿qué hago con la niña? La guardia la persigue. Démela, señora. Váyase donde su hermana Adelina y estése ahí como que no sabe nada. Nosotros tenemos en la iglesia San Rafael un Jesús de Nazareno hermosísimo, de la cintura para arriba es de piedra y de la cintura para abajo de madera. O sea, unas reglas que vienen a terminar en una rueda abajo. Pero claro, esa parte está cubierta por la túnica y por eso no se notaba que no tenía pies. El padre me metió debajo y me sentó. Me tapó con todo aquello y se puso a rezar. Cuando entró el jefe de la tropa de la Guardia Nacional, le preguntó, ¿no has visto entrar aquí a una mujer con una niña? No, aquí no ha llegado, le dijo el cura. Y yo, que tenía 8 meses, estaba calladita, sentada bajo la túnica. Dicen que los guardias registraron todo y luego salieron diciendo, aquí no hay nada, vamos a buscar a otro lado a esta señora. Me cuentan que el padre corrió, me sacó y dijo, te portaste bien, hijita. Mi abuelita dio la vuelta, entró por la sacristía y el padre me entregó a mi abuelita, diciéndole que se fuera donde su hermano a la montaña. Era mi tío Ramón Pineda Pineda, que tenía una finca. Váyase a huir con la niña y la nodriza. ¿Y dónde está la nodriza? Ya la despaché a la salida del pueblo, le dice el cura. Váyase porque la andan persiguiendo como fieras para matarla. Entonces se fue cargándome. Quedó la otra gente oyendo, mis tíos. Pude regresar a mi casa, ya me tengo que ir. A los 2 años, mis tíos anduvieron huyendo. El que dejaron por muerto con el tiro de gracia se unió también a ellos en las montañas. Como eran guerrilleros, conocían todos esos caminos y esos montes. Y con otros sandinistas que también andaban huyendo, se formó un grupito. Y yo en cuenta entre ellos, yo que tenía 8 meses. Clara, mi nodriza, se fue conmigo para la montaña. No le importó su niña, ya tenía una niña y se fue para darle el pecho a Blanquita. No le importó nada, ella se fue conmigo. Y decían mi abuelita y mis tíos que se portó muy valiente. Parte de la historia, vamos a seguir el viernes porque se la vamos a contar toda. Y le vamos a contar la historia de Blanca Segovia, como ya ella, como joven, como adulta, como madre, su vida en Cuba y esas cosas, y la de sus hijos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.